Carlos, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, igualmente. Vayamos directo al grano. Mucho se ha dicho que en la Shoah, en el Holocausto, nadie hizo nada y mucho se ha acusado o dicho que la iglesia pasó impune y sin hacer nada. ¿Es cierto esto o cuál fue la tendencia de la iglesia durante el Holocausto? ¿Cómo no? Yo creo que vale la pena comentar dos cosas. La primera es que, como lo digo en la conferencia que he traído preparada, todos los archivos de esta época, de la época de la Segunda Guerra Mundial, siguen siendo archivos reservados. ¿Por qué? Porque la tradición diplomática internacional señala que para que un archivo diplomático sea abierto como material histórico, deben haber prácticamente muerto todas las personas de esa época. En ese sentido, todavía hay muchas interrogantes. Yo he hecho una investigación que he de presentar esta noche, en la cual voy a mostrar algunas declaraciones públicas, por ejemplo, de Pío XII durante la guerra, inmediatamente después de la guerra, mostrando cómo él dice que no se nos puede acusar de haber guardado silencio. Él lo dice, y él lo dice con mucha claridad, recordando la encíclica Mit Brennender Sorge de Pío XI en contra del nazismo, la única encíclica publicada por la Iglesia Católica oficialmente en idioma alemán. Y segundo, diciendo, durante la guerra hemos hablado a favor de aquellos cuya vida ha sido puesta en riesgo. Entonces, hay unas descripciones muy precisas que él hace, y sin hablar de los campos, sin hablar del genocidio, sin embargo, habla de las estrategias para acabar con la vida de otros. Entonces, es un tema abierto, es un tema que la nueva generación de historiadores deberá abordar con base en la documentación que vaya saliendo en todos los países de esta época, pero yo diría que es un tema abierto y que debemos de mantener una posición muy abierta y muy crítica para avanzar en él. ¿Algún motivo por el que la iglesia en ese momento haya dicho contra los que pueden tener peligro de vida o alguna cosa y no hablar claramente o no sabían de lo que estaba sucediendo en el Holocausto? Yo creo que por un lado era muy evidente la política del Tercer Reich, y en ese sentido, por ejemplo, Pío XII sí señala con mucha claridad que hay gobiernos que han perseguido a minorías, dice él, a través incluso de la negación de las posibilidades económicas. Recordemos el boicot a los comercios judíos antes de la guerra. Creo que hay referencias que no son tan explícitas, pero también hay que tener en cuenta que el Estado Vaticano era un Estado débil, era un Estado naciente, muy pequeñito, de unos pocos kilómetros cuadrados, y en ese sentido siempre con la necesidad de hablar en favor de los perseguidos, pero también de mantener con mucho cuidado una posición, digamos, que no resultara lesiva a una nación en particular. Sin embargo, hay que decirlo, en 1937, cuando Pío XI publica Mit Brennender Sorge, se levanta más de una voz diciendo que es una gran imprudencia, una encíclica escrita en alemán que denuncia la divinización de la raza, la divinización del Estado, la divinización del pueblo, y lo dice con absoluta claridad Pío XI. Y lo que yo digo en mi conferencia es que Pío XII da por supuestas estas palabras de Pío XI. Pío XII no tiene por qué reafirmarlas. Por lo que se llama en la Iglesia Católica el magisterio de la Iglesia, Pío XII concede total validez a lo que Pío XI ha señalado. Y a veces lo dice de manera explícita y a veces de manera más implícita. Creo que esto nos puede ayudar a ver cuál fue este ejercicio público de la comunicación por parte de la Iglesia Católica, pero también cuántas cosas no sabemos, y habrá que esperar a que se abran los archivos para tener un juicio mucho más redondo y completo. O sea, hay mucha política por ahí oculta que no sabemos por qué y por qué no se hizo y por qué sí se hizo alguna de estas cosas. Bueno, yo no diría política, pero diría hay muchas razones de fondo que deberemos conocer una vez que se abran los archivos. Por ejemplo, Golda Meir, una vez que el Estado de Israel ha sido fundado, hace un reconocimiento público a la persona de Pío XII. Pío XII muere en 1958. Y Golda Meir hace este reconocimiento público sabiendo que Pío XII hizo un esfuerzo muy discreto y sin embargo muy eficaz para salvar vidas de personas perseguidas en Europa en esa época. ¿Se sabe de algunas acciones de Pío XII o de alguien en el Vaticano o en la Iglesia Católica, aparte de como hecho personal, que hayan ayudado a gente a salvarse? Yo creo que hay dos signos que podría mencionar en este momento. Un primer signo muy importante es
el testimonio de un soldado nazi, un militar nazi, que hace no muchos años mencionó que había un plan para secuestrar a Pío XII. Pío XII era una figura muy incómoda para el Tercer Reich, y de haber llevado la guerra una ruta mucho más favorable al nazismo, probablemente habrían intentado secuestrar a Pío XII, cuya acción soterrada era contraria a los intereses nazis. Por otro lado, en efecto, hay algunos testimonios, sobre todo de monjes, de monjas de esa época, que señalan que el Papa mandó decir otra vez con mucha discreción a través de emisarios, no se hizo circular un documento en particular, que no se dudara en recibir en los conventos a personas perseguidas, incluso fingiéndolas católicas y ocultando su identidad. Todo esto se tiene que confirmar a través de los... ¿Para cuándo se deberán abrir estos documentos? La verdad, el Papa Juan Pablo II dio permiso a que una comisión judeocatólica, sí, hace 10 años, quizás 12 años, comenzaran a investigar en estos documentos. Porque dijo, tenemos que crear una comisión de la verdad. Y solo pidió una cosa a Juan Pablo II: que no se filtrara ningún documento a la prensa. Y debo decir que tanto algún católico como algún judío filtró documentos a la prensa, y el Papa dijo, mejor lo vamos a dejar para cuando sea un mejor momento. Yo pienso que harán falta 1 o 2 lustros, 5 o 10 años, ya debe ser posible que se abran estos archivos. Ya está abierto el archivo más público del Vaticano, de 1939 a 1942, que tiene que ver con todas las acciones, digamos, sociales que implementó el Vaticano, sobre todo para que las personas en Europa después de la guerra, durante la guerra, pudieran tener noticia de sus familiares, puesto que las familias quedaban dispersadas. Es un archivo que se llama Inter Arma Caritas, pero el archivo reservado, el archivo propio del Papa, yo pienso que puede tardar unos 10 años en abrirse a la investigación histórica, y se tendrán que conformar comisiones internacionales muy serias que tengan acceso a estos fondos diplomáticos. Y por último, ¿cuál es la posición hoy del Vaticano, de la Iglesia Católica, con respecto al Holocausto? Cuando hay seres que todavía lo niegan, personas, ¿cuál es la posición hoy en día? La posición hoy y la posición, algo que aclararé en la conferencia sobre el magisterio de la Iglesia, es que aquello que afirman los papas en su magisterio ordinario tiene, sin embargo, un peso muy importante para la vida de la Iglesia Católica toda. Yo creo que quiero citar un texto que leí de un rabino, lamento no recordar el nombre de este rabino, pero decía él, ahora que el Papa dimite, quiero recordar su presencia en Auschwitz, un día que llovía terriblemente, y ese día él se acercó al monumento a las 6 millones de víctimas, y él comenzó bajo un paraguas, comenzó una oración diciendo que sin lugar a dudas eso era una negación de Dios. Eso es una de las grandes tragedias de nuestro tiempo. Dice, y en ese momento fue cesando la lluvia, y dice, yo creo que pocas personas nos dimos cuenta, pero en ese momento brilló un arco iris en el cielo. Dice, y el arco iris brilló cuando Dios hace su alianza con Noé, de que eso no volverá a suceder. Eso no volverá a suceder. Entonces dice, en mi corazón, y dice él, estoy seguro que en el del Papa también, está el profundo deseo de que esto no vuelva a suceder. Yo creo que, un poco metafóricamente, sin lugar a dudas, eso es lo que la Iglesia Católica hoy día y hacia el futuro sostiene, un profundo deseo de que nada de eso vuelva a suceder a ningún ser humano, y a la vez un reconocimiento de este hecho histórico en el cual pues el mundo europeo tiene una grave responsabilidad, por la cual pues hay que seguir adelante en la reflexión y en el reconocimiento. Pues muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, al contrario.